Lo llamaban il fantasma. El fantasma. Matteo Rinaldi no era simplemente un don de la mafia. Era una sentencia de muerte envuelta en trajes hechos a medida, y nunca atendía sus negocios solo. A su lado caminaban el Cerbero, 3 híbridos de Pitbull y Mastín de 55 kilos cada uno, llamados Dante, Nero y Berchel. En el submundo, se susurraba que esos perros no habían sido entrenados. Habían sido convertidos en armas. Los lugartenientes se orinaban encima cuando escuchaban sonar esas cadenas. Los rivales suplicaban que los mataran a balazos antes que con los dientes. Nadie se acercaba a menos de 3 metros de Matteo sin firmar su propia sentencia de muerte. Hasta que una noche, una mesera arruinada y desesperada llamada Chiara Mancini hizo lo impensable. No huyó. No gritó. Se arrodilló en medio de un baño de sangre y realizó un solo gesto que detuvo a 3 máquinas de matar en plena embestida, y cambió la jerarquía de la familia criminal Rinaldi para siempre. Esta es la historia de cómo una mesera domó a las bestias y al monstruo que sostenía sus cadenas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Le respondo a todos. Ristorante Impero no era simplemente un restaurante. Era una sala del trono disfrazada de comedor de 5 estrellas. Las arañas de cristal derramaban luz como lágrimas, la carta de vinos requería un sommelier y casi un permiso de seguridad, y el aire siempre olía a aceite de trufa, dinero viejo y violencia contenida. Chiara Mancini ajustó su delantal, con las manos temblando levemente mientras equilibraba una bandeja de copas de champán. Era su segundo mes trabajando allí. Necesitaba ese trabajo. El pasaporte falso escondido debajo de su colchón le había costado todo lo que tenía, y las propinas en la trattoria de Secondigliano no eran suficientes para mantenerse invisible. Aquí, las propinas de una sola noche podían comprarle otra semana fuera del radar del detective Bianchi. Mesa 7, siseó Marco, el jefe de sala, un hombre escuálido que olía a cigarrillos y miedo. Y por el amor de Dios, no hagas contacto visual. Marco no tuvo que decir quién estaba sentado en la mesa 7. La temperatura del comedor bajaba a 10 grados cada vez que Matteo Rinaldi cruzaba la puerta. Era el capo dei capi de la familia Rinaldi, un hombre con el rostro tallado en mármol de Carrara y ojos como hielo negro. Llevaba un traje gris carbón que costaba más que toda la existencia anterior de Chiara, antes de que ella la quemara hasta los cimientos. Pero no era Matteo lo que hacía que el salón contuviera el aliento. Eran las sombras a sus pies. Dante, Nero y Berchel. El monstruo de 3 cabezas de Nápoles. Cada perro era una pesadilla hecha carne. Pelaje negro como el petróleo, orejas cortadas, músculos que rodaban como acero líquido bajo una piel llena de cicatrices. Llevaban collares tachonados de platino, pero sin correa. Matteo no necesitaba correas. La lealtad de los perros era absoluta. Su violencia era un arte. Se rumoreaba que los perros habían destripado a un sicario de la Camorra en un estacionamiento el otoño pasado. La policía nunca encontró suficientes restos para confirmarlo. Chiara equilibró la bandeja con la prosecco y un plato de crudo di mare que costaba más que su alquiler mensual. Respiró hondo, tratando de calmarse. Solo haz el trabajo. Sonríe. Sirve. Aléjate. Se acercó al reservado del rincón. Matteo estaba en profunda conversación con un hombre que Chiara reconoció de los periódicos, el concejal Ricci, un político rechoncho acusado de malversación 3 veces y absuelto las 3. El concejal estaba gris, con el sudor empapando su cuello a pesar del aire acondicionado. Los permisos de zonificación, balbuceó el concejal. No puedo aprobarlos todavía. El comité de supervisión está. Matteo no habló. Simplemente golpeó su anillo de sello contra la mesa de mármol. Clink. 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 Al escuchar ese sonido, los 3 perros, que habían estado tendidos como gárgolas bajo la mesa, levantaron sus enormes cabezas al unísono. Dante, el alfa, soltó un gruñido grave y gutural que vibró a través del suelo y recorrió la columna vertebral de Chiara. Era un sonido de pura amenaza orquestada. Su prosecco, signore Rinaldi. La voz de Chiara era firme, pero su pulso martilleaba contra sus costillas. Se inclinó hacia adelante para colocar las copas. Fue entonces cuando el chico del bus dejó caer la bandeja. El desastre. El estruendo fue ensordecedor, la porcelana explotó contra el suelo de madera como un disparo.
Una bandeja de plata cruzó el comedor girando sin control antes de golpear la pata de la mesa 7. Todo el restaurante se paralizó. Pero los perros no se paralizaron. Detonaron. Los 3 pitbulls saltaron de debajo de la mesa con una velocidad aterradora y perfectamente sincronizada. Dante encabezó la carga, sus mandíbulas chasqueando como una trampa para osos. Nero flanqueó por la izquierda. Berchel cortó por la derecha. El concejal gritó, un sonido agudo y quebrado, y se tropezó hacia atrás volcando su silla, agarrándose la cabeza presa de un terror animal primitivo. Los perros no iban hacia él. Iban hacia el chico del bus, un muchacho flaco llamado Luca, que había tropezado con el lugar equivocado en el momento equivocado. Fermo. Ladró Matteo, pero la orden llegó una fracción de segundo demasiado tarde. La manada ya estaba en movimiento. Chiara no pensó. Se tiró al suelo. No hacia atrás, no hacia los lados. Hacia abajo. Cayó de rodillas en el centro del caos, directamente en el camino de 160 kilos de asesinos entrenados. Chiara inclinó la cabeza, exponiendo la nuca, el gesto definitivo de su misión en el mundo canino. Pero Chiara no solo se sometió. Mientras Dante arremetía hacia ella, levantó una mano, no para defenderse, sino con la palma extendida, los dedos abiertos y el pulgar recogido, la señal de parada de un adiestrador. Luego hizo un sonido. No un grito, no una palabra. Un TSS abajo y afilado. Una exhalación gutural seguida de un zumbido descendente que caía en frecuencia, igualando el gruñido y luego hundiéndose por debajo de él como una canción de cuna en el idioma de los lobos. Dante frenó en seco a 2 palmos de su cara, las garras rasgando el suelo de madera. Nero y Berchel se congelaron a mitad de la zancada. Todo el restaurante contuvo la respiración. Chiara no miró los ojos de los perros. Eso habría sido un desafío. Miró al pecho de Dante, con el cuerpo completamente inmóvil, completamente neutral. Mantuvo la mano levantada, palma hacia afuera, dedos firmes. Seduto, susurró Chiara. Siéntate. Las orejas de Dante se echaron hacia atrás. La espiral rígida de violencia en su cuerpo se disolvió como azúcar en agua. Se sentó. Luego, como atraídos por hilos invisibles, Nero se sentó. Berchel se sentó. 3 monstruos, perfectamente inmóviles, mirándola. El concejal estaba sollozando. Matteo estaba de pie, la mano congelada a mitad de camino dentro de su chaqueta, donde había una pistola oculta. Marco parecía a punto de desmayarse. Chiara, lenta, agonizantemente lenta, extendió la mano y la colocó sobre el pecho de Dante, justo sobre su corazón que latía con fuerza. Bravo, murmuró. Bravísimo. Dante se inclinó hacia su toque. Su cola, tan gruesa como un bate de béisbol, golpeó el suelo una vez. Matteo Rinaldi contempló la escena ante él como si estuviera presenciando un milagro o un truco de magia que no podía descifrar. Había gastado $200.000 en entrenadores militares. Había visto a esos perros atravesar el Kevlar. Nadie tocaba a su cerbero. Nadie. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Matteo, con voz baja, peligrosa, cargada de fascinación. Chiara levantó la vista, sus ojos azul grisáceos abiertos de par en par por la adrenalina y el terror. Ahora que el momento había pasado, se dio cuenta de que estaba arrodillada en el suelo de un restaurante junto a los ejecutores de un jefe de la mafia, y acababa de detener una masacre. Yo, lo siento por el ruido, signore, balbuceó Chiara. Ayudaré a limpiar. Por favor, no me despida. Matteo miró la porcelana destrozada, luego a los 3 perros que ahora miraban a Chiara como si fuera el centro de su universo. Una sonrisa lenta y depredadora curvó sus labios. Levántate, dijo. Chiara lo intentó. Dante gruñó. No a Chiara. A Matteo. La sonrisa de Matteo desapareció. Su propio perro acababa de advertirle que se alejara. Dante, piedi, ordenó Matteo. Junto. El perro lo ignoró. Chiara puso una mano en el hombro de Dante. Vai, dijo suavemente. Ve. Los 3 perros trotaron de inmediato hacia sus posiciones bajo la mesa, sentándose como soldados a la espera de órdenes. Sus órdenes. El silencio en el restaurante Impero fue absoluto.
Marco se apresuró, blanco como un fantasma. Signore Rinaldi, lo siento mucho. Ella es nueva. Ella está despedida. Salga de aquí, Chiara. No está despedida, dijo Matteo, su voz cortando a Marco como una cuchilla. Matteo dio un paso sobre los escombros y se plantó a centímetros de Chiara. Olía a pólvora, espresso y algo más oscuro. Algo que hizo que todos los instintos de Chiara gritaran. Huye. Matteo metió la mano en el bolsillo, sacó una elegante cartera de cuero y dejó caer un fajo de billetes de 500 sobre la bandeja de Chiara. Termina tu turno, dijo Matteo, sus ojos negros sin apartarse de los de Chiara. Mañana por la noche trabajas en la mesa 7. Nadie más se acerca a mi mesa. Chiara. Chiara sintió, demasiado aterrorizada para hablar. Mientras se apresuraba hacia la cocina con el corazón golpeando contra sus costillas, podía sentir la mirada de Matteo quemándole la espalda. Chiara pensó que había sobrevivido al encuentro. Estaba equivocada. Acababa de hacer una audición para un papel que nunca quiso, y había firmado un contrato escrito en sangre y dientes. Chiara terminó su turno en un estado de aturdimiento. Cada vez que pasaba por la mesa 7, los 3 perros levantaban las cabezas al unísono, las colas golpeando el suelo como un tambor de guerra. Matteo no le volvió a hablar, pero la observaba. La observaba moverse por el comedor, calmar a un niño inquieto en la mesa 3, estremecerse cuando uno de sus lugartenientes le levantaba la voz a un camarero. A las 2 de la mañana, el restaurante estaba vacío. Chiara colgó su delantal, agarró su abrigo y salió por la salida trasera hacia la fría noche napolitana. Un Mercedes negro estaba al ralentí en el callejón. La puerta trasera se abrió. Matteo Rinaldi estaba dentro, con la enorme cabeza de Dante apoyada sobre su rodilla. Sube, dijo Matteo. No era una petición. La sangre de Chiara se convirtió en hielo. Tengo que ir a casa, dijo Chiara, su voz apenas un susurro. No, respondió Matteo, su tono tranquilo, absoluto. No tienes que hacerlo. Matteo se inclinó hacia adelante hacia la luz, y por primera vez, Chiara vio algo que no era frialdad en sus ojos. Curiosidad. Hambre. Posesión. Tienes un don, Chiara Mancini, dijo Matteo, usando su nombre real, el nombre que Chiara no había pronunciado en 6 meses. Y yo tengo 3 problemas muy caros que solo tú puedes resolver. El corazón de Chiara se detuvo. ¿Cómo sabes? Lo sé todo, dijo Matteo simplemente. Sé lo del detective Bianchi. Sé lo de la orden de arresto. Sé que estás huyendo. Matteo sonrió. La sonrisa de un lobo. Sube al coche y haré que todo desaparezca. Niégate y lo llamo yo mismo. Chiara miró la puerta abierta, a la bestia descansando su cabeza sobre la rodilla del diablo, a la elección que nunca fue realmente una elección. Subió. La puerta se cerró detrás de ella con un suave y definitivo clic. Y mientras el Mercedes se alejaba en la noche de Nápoles, Dante desplazó su enorme cabeza del regazo de Matteo al de Chiara. El don lo observó, y por primera vez en 10 años, Matteo Rinaldi sintió algo que creía muerto. Envidia. La bestia había elegido un nuevo amo. Si estás disfrutando esta historia, pulsa el botón de suscribirse para no perderte la segunda parte. El Mercedes serpenteó por las estrechas calles de Posillipo, ascendiendo hacia las colinas donde el dinero viejo vivía detrás de verjas de hierro y siglos de silencio. Chiara estaba rígida en el asiento de cuero, con el peso cálido de Dante apretado contra su muslo. El perro no se había movido desde que salieron del restaurante, como si lo hubiera reclamado como su territorio. Matteo tampoco había hablado. Simplemente la observaba con esos ojos negros e ilegibles, una mano posada sobre la cabeza de Nero en el asiento a su lado. Berchel yacía en el suelo entre ellos, una barrera viviente. ¿A dónde vamos?, preguntó Chiara por fin, su voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. A casa, dijo Matteo simplemente. ¿La casa de quién? La tuya. Ahora. El coche cruzó unas verjas que parecían capaces de resistir un asedio. La finca al otro lado era una fortaleza disfrazada de villa, 3 pisos de piedra color miel rodeados de jardines cuidados y muros coronados de cámaras de vigilancia que seguían su aproximación como ojos de depredador. El conductor abrió la puerta de Chiara. Chiara no se movió. No puedo simplemente desaparecer, dijo.
Tengo un apartamento, un casero y tu casero ya ha sido pagado hasta fin de año, interrumpió Matteo. Tus pertenencias están siendo recogidas en este momento. Las tendrás por la mañana. Un frío le inundó las venas. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. La voz de Matteo era seda envuelta en acero. En el momento en que tocaste a mis perros, te volviste valiosa. Las cosas valiosas no viven en Secondigliano con un policía corrupto persiguiéndolas. Matteo salió del coche, y los 3 perros lo siguieron como sombras. Se volvió y le extendió la mano. Tienes 2 opciones, Chiara. Puedes luchar contra mí, huir de mí, odiarme, y aún así te mantendré aquí porque necesito lo que puedes hacer. O puedes aceptar que por primera vez en 6 meses, estás a salvo. Chiara miró su mano extendida. Fuerte, con cicatrices en los nudillos, una mano que había roto huesos y firmado sentencias de muerte, una mano que también acababa de ofrecerle algo que había olvidado que existía. Seguridad. La tomó. El interior de la villa era exactamente lo que Chiara esperaba, suelos de mármol, pinturas al óleo que valían más que vidas, muebles que parecían pertenecer a un museo. Pero Matteo no la llevó a una habitación de invitados ni a una jaula. La llevó a los establos de los perros. Estaban detrás de la casa principal, conectados por un pasillo cubierto. No eran jaulas, sino suites de lujo, habitaciones con control de temperatura, camas elevadas, comederos automáticos y espacio suficiente para que los perros se movieran libremente. Las paredes eran de hormigón reforzado. Las puertas eran de acero. Duermen aquí cuando tengo negocios, explicó Matteo, quitándoles los collares a los perros. Pero últimamente han estado. Matteo hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Impredecibles. Chiara observó cómo los 3 pitbulls se dirigían inmediatamente a sus esquinas separadas, dando vueltas, gimiendo suavemente. Dante seguía volviendo a la puerta, buscándola. Están ansiosos, dijo Chiara en voz baja. No son viciosos. Alguien los entrenó para reaccionar ante las amenazas con violencia, pero nunca les enseñaron a desescalar. Viven en un modo constante de luchar o huir. La mandíbula de Matteo se tensó. Pagué a los mejores entrenadores de Europa. Pagaste a personas que entrenan perros de ataque, corrigió Chiara, entrando en el kennel. No a personas que entienden el trauma. Dante se acercó inmediatamente a Chiara, presionando su enorme cabeza contra su cadera. Chiara pasó la mano a lo largo de su lomo, sintiendo la tensión enrollada en cada músculo. ¿Qué te pasó?, susurró. Su anterior adiestrador lo golpeaba, dijo Matteo desde la puerta, antes de que yo lo adquiriera. El hombre creía que el miedo era lo mismo que el respeto. ¿Qué le pasó al adiestrador? La sonrisa de Matteo fue fría. Dante pasó. Chiara lo miró, y la comprensión se cristalizó en su mente. No compraste estos perros como armas. Los rescataste. Les di un propósito, dijo Matteo. Hay una diferencia. No, dijo Chiara suavemente, rascando detrás de la oreja de Dante mientras el enorme perro se apoyaba en su toque. Les diste un tipo de prisión diferente. Durante un largo momento, Matteo no dijo nada. Luego entró en el kennel, acortando la distancia entre ellos. Estaba tan cerca que Chiara podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Entonces arréglalos, dijo Matteo. Arréglalos y yo resolveré tu problema. El detective Bianchi no es un problema que puedas resolver con dinero. No pensaba usar dinero. La promesa en su voz era más oscura que cualquier amenaza. Chiara debería haber sentido terror. En cambio, sintió algo casi parecido a la esperanza. 3 meses, dijo Chiara. Dame 3 meses con ellos. Matteo extendió la mano. Tienes 2. Chiara la estrechó, sellando un trato con el diablo. Dante se sentó entre ellos y sonrió. Chiara se despertó con un silencio tan completo que parecía una sofocación. Durante 6 meses había vivido con la sinfonía constante de Secondigliano, sirenas, gritos, el traqueteo de los camiones de reparto al amanecer. Aquí, en la finca Rinaldi, no había nada más que el susurro del costoso aire acondicionado y el lejano sonido de las olas contra los acantilados. Chiara se sentó en la habitación de invitados que Matteo le había asignado. Era más grande que todo su antiguo apartamento,
decorada en crema y dorado con una ventana que daba a la bahía de Nápoles. El amanecer pintaba el agua en tonos de sangre, naranja y violeta. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Avanti», llamó Chiara, tirando de la manta hasta su barbilla. Una mujer de unos 50 años entró cargando una bandeja con espresso y cornetti. Tenía ojos agudos y la postura de alguien que había visto demasiado y lo había juzgado todo. «Signora Mancini», dijo la mujer, dejando la bandeja en la mesilla. «Soy Lucía. Administro el hogar. El signore Rinaldi ha solicitado que se una a él para el desayuno a las 8. Los perros ya han sido alimentados, pero se han negado a comer». Chiara miró el reloj. Las 7:15. «Le están esperando», añadió Lucía, con algo parecido a la diversión parpadeando en su severo rostro. «Los tres están sentados fuera de su puerta como estatuas. Está inquietando al personal». Cuando Chiara abrió la puerta de su dormitorio 20 minutos después, vestida con la ropa que había aparecido misteriosamente en el armario, unos sencillos pantalones negros y un suave jersey gris que le quedaba perfectamente, casi tropezó con Dante. El enorme perro estaba tendido a través del umbral como una esfinge guardiana. Nero y Bergel lo flanqueaban a ambos lados, y las tres cabezas se levantaron al unísono. «Buongiorno», murmuró Chiara, agachándose para saludarlos correctamente. La cola de Dante comenzó un golpeteo lento y pesado contra el suelo de mármol. «Se supone que debes estar comiendo, no haciendo guardia», les dijo Chiara. «No han abandonado ese lugar desde las 6 de la mañana», llegó la voz de Matteo desde el pasillo. Matteo emergió de una puerta, vestido con pantalones negros de sastrería y una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos. Sin la armadura de su chaqueta, parecía casi humano. «Casi. Intenté moverlos», continuó Matteo, caminando hacia Chiara. «Dante casi me arranca la mano». Chiara se puso de pie y los tres perros inmediatamente se apretaron contra sus piernas, formando un triángulo protector a su alrededor. «No te habría mordido. Te estaba advirtiendo». «La distinción no me consuela», dijo Matteo secamente. «Ven conmigo». No era una petición. Atravesaron la villa, Chiara, Matteo y su sombra de tres cabezas, hasta llegar a una terraza soleada con vistas a los jardines. Una mesa había sido preparada con más comida de la que dos personas podían comer, fruta fresca, prosciutto, quesos, pasteles y una cafetera de plata que olía a cielo. Matteo le apartó una silla. El gesto fue tan inesperadamente cortés que Chiara vaciló antes de sentarse. «Te estás preguntando por qué estás aquí», dijo Matteo, sirviéndole el espresso con facilidad practicada. «Más allá de lo obvio. Lo obvio siendo que me has secuestrado. Prefiero, reubicada estratégicamente». Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en un hombre menos peligroso. «No eres una prisionera, Chiara. Eres una empleada. Los empleados normalmente pueden negociar sus contratos». «Negocia, entonces». Chiara envolvió sus manos alrededor de la pequeña taza de espresso, dejando que su calor la estabilizara. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?» Matteo se recostó en su silla y Dante se movió inmediatamente a su lado, pero los ojos del perro nunca dejaron a Chiara. «Quiero que hagas lo que hiciste anoche. Lo que sea que fue eso. Quiero que mis perros sean controlables sin estar rotos». «¿Por qué?» La pregunta salió más afilada de lo que Chiara pretendía. «Tú mismo lo dijiste, son armas. ¿Por qué te importa si están traumatizados?» Algo cruzó el rostro de Matteo. «Ira, quizás. O algo más complicado. Porque las armas que no pueden ser controladas son responsabilidades», dijo Matteo de manera uniforme. «Y porque Dante salvó mi vida hace 3 años cuando un asesino pasó mi seguridad. Dante recibió 2 balas destinadas a mí. Lo menos que puedo hacer es darle paz». Chiara lo estudió. Este hombre que ordenaba asesinatos durante la cena y hablaba de su perro con algo parecido al amor. 2 meses no es suficiente, dijo Chiara por fin. Necesitan al menos 4. Quizás 6. Tienes 3, contó Matteo. Y a cambio, el detective Stefano Bianchi nunca te encontrará. Me encargaré de eso. ¿Cómo? La sonrisa de Matteo fue fría y definitiva. Eso no es tu preocupación. Chiara miró hacia abajo a Dante, que había vuelto a su lado y tenía su enorme cabeza apoyada en su rodilla.
Pensó en las manos de Bianchi alrededor de su garganta, su aliento caliente con whisky y rabia, su promesa de que Chiara le pertenecía. Pensó en la evidencia que Bianchi había plantado, en los colegas que habían creído sus mentiras, en la puerta de la celda cerrándose detrás de ella. Pensó en no tener a ningún lugar más a donde huir. 4 meses, dijo Chiara en voz baja. Y quiero por escrito que puedo irme cuando termine el trabajo. Matteo extendió la mano sobre la mesa. 4 meses. ¿Y Chiara? Matteo esperó hasta que Chiara le miró a los ojos. Puedes irte cuando quieras. Pero algo me dice que no lo harás. Chiara estrechó su mano y la cola de Dante golpeó aprobadoramente contra el mármol. En los jardines de abajo, Rocco Santos observaba a través de binoculares y llamó a su equipo por radio: la mesera se queda. Aumentad la seguridad del perímetro y comprobad sus antecedentes en profundidad. Quiero saber todo sobre ella, incluyendo por qué Bianchi la quiere tanto. La casa la había seguido a casa. Rocco Santos no confiaba en Chiara. Chiara podía sentir su suspicacia como un peso físico mientras Rocco la llevaba por el ala sur de la finca hacia los establos. Rocco era una montaña de hombre, 1,90 m con hombros que tensaban su chaleco táctico y ojos que no se perdían nada. ¿Entiendes de lo que son capaces esos perros?, dijo Rocco, sin molestarse en formularlo como pregunta. Su voz tenía la gravilla de alguien que ha fumado toda la vida. El año pasado, Nero atravesó una manga de Kevlar y rompió el brazo del adiestrador en 3 lugares. El adiestrador era exmilitar. Sabía lo que hacía. Entonces lo hacía mal, respondió Chiara, manteniendo el paso a pesar de la marcha deliberadamente rápida de Rocco. Rocco se detuvo tan abruptamente que Chiara casi chocó con su espalda. Rocco se giró, mirándola desde arriba con algo entre molestia y curiosidad. Llevas una noche aquí y crees que sabes más que profesionales que han entrenado perros de protección durante 20 años. Creo, dijo Chiara con cuidado, que hay una diferencia entre entrenar a un perro para atacar y enseñarle a confiar. Sus profesionales les enseñaron la primera parte. Yo estoy aquí para la segunda. Confianza. Repitió Rocco como si la palabra le supiera mal en la boca. Estos no son mascotas, signorina. Son instrumentos, herramientas. El don no necesita que confíen. Necesita que obedezcan. Si eso es cierto, ¿por qué estoy yo aquí? La mandíbula de Rocco trabajó, masticando una respuesta que no quería dar. Finalmente, señaló con la cabeza hacia la entrada del kennel. Porque en los últimos 6 meses se han vuelto impredecibles, agresivos con el personal, agresivos entre sí. La semana pasada, Bergel casi mató a uno de los jardineros por caminar demasiado cerca de la ventana del despacho del don. ¿Qué le pasó al jardinero? 18 puntos, paga de riesgo, da. Rocco sacó unas llaves de su cinturón. El don está apegado a estos animales. Contra mi recomendación profesional, se niega a sacrificarlos. Así que aquí estás tú, la obradora de milagros del restaurante. El escepticismo en su voz podría haber cortado cristal. No soy una obradora de milagros, dijo Chiara en voz baja. Pero reconozco el trauma cuando lo veo. Rocco desbloqueó la puerta de acero reforzado y de inmediato el sonido la golpeó. No ladridos, sino algo peor. Una cacofonía de gemidos, pasos inquietos, el raspado de garras contra el hormigón. La firma sonora de animales atrapados en sus propios sistemas nerviosos. El kennel era inmaculado, de última generación. Cada suite tenía ropa de cama ortopédica, control de temperatura, dispensadores de agua automáticos. Parecía un hotel de lujo para perros, pero se sentía como una prisión. Dante estaba cavando una zanja con su caminar de un lado a otro, su respiración llegando en jadeos cortos y ansiosos. Nero estaba acorralado en la esquina lejana de su suite, temblando tan fuerte que su collar de cadena traqueteaba, con los ojos demasiado abiertos. Bergel atacaba su propia cama, sacudiéndola violentamente, gruñendo ante amenazas fantasmas que solo él podía ver. Dios mío, respiró Chiara. Han estado así desde el amanecer, dijo Rocco. Intentamos alimentarlos, ejercitarlos, nada funciona. El veterinario dice que están físicamente sanos, pero no lo están, terminó Chiara. Están aterrorizados. Chiara se acercó al recinto de Dante lentamente, leyendo su lenguaje corporal. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás.
Su cola estaba rígida. Cada músculo estaba tenso, listo para la violencia o la huida. Pero sus ojos. Sus ojos seguían desviándose hacia la puerta, buscando. Está buscando a Matteo, se dio cuenta Chiara. El don se fue hace 2 horas a una reunión en Nápoles. No volverá hasta esta noche. Y los perros lo saben. Chiara se agachó ante el recinto, haciéndose pequeña, no amenazante. ¿Con qué frecuencia Matteo los deja aquí? Siempre que tiene negocios que requieren discreción. ¿Cuánto tiempo? A veces días. Chiara cerró los ojos, comprendiendo con dolorosa claridad. No son armas. Son casos de apego. Matteo es la única estabilidad que tienen. Y cada vez que se va, sus sistemas nerviosos creen que los está abandonando. No saben si va a volver. Los perros no piensan así, dijo Rocco con desdén. Si lo hacen, dijo Chiara, mirándolo. Especialmente los perros que ya han sido abandonados antes. Dante había dejado de caminar. Ahora estaba parado en la verja, mirando a Chiara con una intensidad que le cortó la respiración. Todo su cuerpo vibraba de tensión, pero no estaba gruñendo. Estaba esperando. Ábrelo, dijo Chiara. De ninguna manera. No me va a hacer daño. No lo sabes. Sí lo sé. Chiara se puso de pie sin romper el contacto visual con Dante. Abre la verja, Rocco. O me voy de aquí ahora mismo y le explicas a tu don por qué su obradora de milagros renunció a los 10 minutos. La mano de Rocco se movió hacia el arma en su cadera, luego hacia las llaves en su cinturón. El cerrojo hizo clic. La verja se abrió. Dante explotó fuera del kennel, no hacia Chiara, sino más allá de ella, corriendo en un círculo frenético por la habitación, buscando a Matteo. Cuando no lo encontró, el perro emitió un sonido que le rompió el corazón a Chiara, un quejido, agudo y largo. Chiara se sentó en el suelo de hormigón, con las piernas cruzadas, y esperó. Tardó 30 segundos, una eternidad, en que Dante se acercara. Dante llegó lentamente, con suspicacia, su nariz trabajando, procesando su olor. Luego hizo algo que hizo que Rocco maldijera en voz baja. Dante se desplomó a su lado, rodó boca arriba y expuso su vientre. Sumisión completa. Rendición total. Chiara puso su mano en el pecho de Dante, sintiendo su corazón rápido y acelerado comenzar a calmarse. Bravo, susurró. Sei al sicuro, lui torna sempre. Estás a salvo. Él siempre vuelve. La respiración de Dante se estabilizó. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Detrás de Chiara, Rocco enfundó su arma. Maldita sea, murmuró. No, dijo Chiara, rascando detrás de la oreja de Dante mientras el enorme perro se fundía en sueño. Han sido malditos. Nosotros vamos a arreglarlo. 3 semanas después de comenzar la rehabilitación, Matteo estaba en el balcón del segundo piso de la villa con su espresso matutino, observando a Chiara hacer magia que él no entendía. Chiara estaba en el patio de entrenamiento, media hectárea de césped cuidado encerrado por muros de piedra. Con los 3 perros sin correa, eso solo habría sido suicida un mes antes. Ahora, Dante, Nero y Berchel se movían alrededor de Chiara como satélites orbitando un sol, sintonizados con su más pequeño gesto. Dante, junto, llamó Chiara, su voz tranquila pero absoluta. El enorme pitbull, que había estado investigando algo en el rincón lejano, trotó inmediatamente a su lado izquierdo y se sentó, con los ojos arriba, esperando. Chiara no lo recompensó con golosinas. Lo recompensó con una mano en su cabeza y un tranquilo bravo. Matteo había gastado una fortuna en entrenadores que usaban collares de choque, cadenas de pinchos, sometimiento por dominancia. Hombres que creían que controlar a un perro significaba romper su espíritu primero. Chiara había descartado todo eso el segundo día. No necesitan el dolor, le había dicho Chiara, de pie en su despacho con tierra en las rodillas y el pelo de Dante en su jersey. Necesitan consistencia, límites y alguien que no confunda el miedo con el respeto. Ahora, observándola trabajar, Matteo entendía la diferencia. Chiara nunca levantó la voz, nunca los golpeó, nunca usó la fuerza. En cambio, se había convertido en la alfa a través de algo mucho más poderoso, certeza absoluta e inquebrantable. Cuando Chiara decía siéntate, no había ninguna pregunta en su tono. Cuando Chiara lo llamaba, no había ninguna duda de que vendrían.
Chiara había reescrito la jerarquía de la manada sin violencia, y los perros habían aceptado su liderazgo con algo cercano a la adoración. Nero, Bershel, al suelo, ordenó Chiara, su mano cayendo en un gesto brusco hacia abajo. Ambos perros cayeron inmediatamente sobre sus vientres, aunque estaban a 6 metros de distancia en pleno juego. Permanecieron quietos, mirándola, esperando ser liberados. El pecho de Matteo se apretó con algo que se negó a nombrar. Es buena, dijo Rocco, materializándose a su lado con su habitual silencio fantasmal. Mejor que buena. En 3 semanas ha logrado lo que 6 meses de entrenamiento profesional no pudieron. Lo sé, respondió Matteo, sin apartar los ojos de Chiara. Chiara estaba riendo ahora, liberando a los perros de su comando de quedarse y corriendo por el patio con ellos, persiguiéndola en un juego que parecía caótico pero estaba en realidad perfectamente controlado. Chiara podía detenerlos con una palabra, ponerlos en marcha con un gesto. Morirían por ella. Matteo conocía el sentimiento. Terminamos la verificación de antecedentes en profundidad que solicitaste, continuó Rocco, cuyo tono cambiando hacia los negocios. No te va a gustar. Cuéntame. El detective Stefano Bianchi, Vicios de Nápoles. Veterano de 15 años, condecorado, bien conectado. También corrupto hasta los huesos. Encontramos pagos de 3 familias diferentes, incluida la banda Volpe. Pero es cuidadoso. Nada que se sostenga en un tribunal. La mandíbula de Matteo se tensó. Y Chiara. Era su informante confidencial. Según los informes, Chiara presenció a Bianchi ejecutar a un sospechoso durante una redada hace 2 años. Un chico desarmado, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bianchi lo hizo parecer limpio, pero Chiara lo vio. Cuando Chiara amenazó con denunciarlo, Bianchi cambió el guión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que plantó pruebas en su apartamento. Cocaína. Suficiente para hacerla parecer una traficante en lugar de una informante. Su palabra contra la de un policía condecorado. Rocco hizo una pausa. Chiara huyó la noche antes de su detención. Ha estado huyendo desde entonces. La mano de Matteo se apretó alrededor de la taza de espresso hasta que la porcelana crujió. ¿Dónde está Bianchi ahora? Ese es el problema. Ha estado haciendo preguntas. Sabe que Chiara trabajó en el Impero. Hace 3 días, visitó el restaurante, interrogó al personal. Marco no le dio nada, pero está cazando, terminó Matteo. Abajo, Chiara tenía a los 3 perros sentados en una línea perfecta, su atención fija en Chiara. Chiara les estaba enseñando a esperar, no a través de la fuerza, sino a través de la confianza. Enseñándoles que las cosas buenas llegaban a quienes se controlaban a sí mismos. Matteo tomó una decisión. Duplica la seguridad del perímetro, dijo en voz baja. Pon un equipo en el detective Bianchi. Quiero saber a dónde va, con quién habla. Y Rocco. Sí, jefe. Si se acerca a 1 kilómetro de esta finca, me llamas primero a mí. No a la policía, no a nadie más. A mí. Rocco asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Matteo apuró la taza de espresso agrietada y bajó los escalones de piedra hacia el patio de entrenamiento. Chiara lo vio acercarse y sonrió. Una sonrisa real, sin guardia. Y algo en su pecho se agrietó más que la porcelana. Están listos para el trabajo avanzado, llamó Chiara, apartándose el cabello de la cara. Mira esto. Dante, Nero, Bershel, defenderé. Los 3 perros se movieron inmediatamente para formar un triángulo alrededor de Chiara, mirando hacia afuera. Un escudo viviente. No ladraron, no gruñeron. Simplemente se posicionaron como una barrera entre Chiara y cualquier amenaza potencial, incluyendo a Matteo. Libero, dijo Chiara, liberándolos. Los perros se relajaron, pero se mantuvieron cerca. Les enseñaste a protegerte, dijo Matteo, deteniéndose en el borde de su formación. Les enseñé a proteger lo que aman, corrigió Chiara. Hay una diferencia. La hay. Chiara inclinó la cabeza, estudiando a Matteo con esos ojos claros y perspicaces. Dímelo tú, Matteo. Tus hombres te siguen porque te temen o porque creen en ti. Ambas cosas, respondió Matteo honestamente. Ese es el problema de gobernar a través del miedo, dijo Chiara suavemente.
En el momento en que alguien más fuerte llega, lo pierdes todo. Pero la lealtad real, esa es permanente. Chiara pasó junto a él hacia la villa, y los tres perros la siguieron sin mirar atrás. Matteo se quedó solo en el patio de entrenamiento, señor de un imperio criminal, y se dio cuenta con absoluta claridad de que había perdido el control de algo mucho más peligroso que sus perros. Se estaba enamorando de la mujer que los había domado. Y en su mundo, esa era la vulnerabilidad más letal de todas. El detective Stefano Bianchi estaba sentado en su Alfa Romeo sin identificar frente al restaurante Impero, observando llegar al turno de la noche. Llevaba 3 días vigilando, fumando 2 cajetillas de Marlboro, bebiendo espresso que sabía a ácido de batería. Le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Los nudillos todavía estaban amoratados por la última vez que había perdido los estribos. Chiara estaba cerca. Stefano podía sentirlo como un tiburón que huele sangre en el agua. Chiara había sido cuidadosa, 6 meses de cuidado, pero todo el mundo cometía errores con el tiempo. El pasaporte falso, el apartamento solo en efectivo, el pelo decolorado y las lentillas de color, todo eso le había comprado tiempo, pero el tiempo siempre se acababa. Stefano la había encontrado por casualidad, realmente. Una redada de vicios en Secondigliano, revisando su red de informantes, cuando uno de ellos mencionó a una nueva mesera en el Impero que mantenía la cabeza gacha y nunca hacía preguntas. Una chica guapa, callada, del barrio equivocado para ese tipo de trabajo, había dicho el informante. Asustada de algo. Stefano conocía ese miedo. Él lo había puesto allí. El recuerdo del apartamento de Chiara, la forma en que Chiara lo había mirado cuando encontró la cocaína plantada, la traición en sus ojos convirtiéndose en terror, todavía lo calentaba mejor que el espresso. Chiara había sido suya, su informante, su proyecto, suya. Y luego Chiara había amenazado con destruirlo por un solo error estúpido. El chico estaba alcanzando algo. Stefano había reaccionado. Era un disparo limpio. Habría sido declarado justificado si Chiara se hubiera callado la boca. Pero no, Chiara tenía que tener conciencia, tenía que amenazar con ir a asuntos internos. Así que Stefano había convertido a Chiara en la criminal. Ahora Chiara pensaba que podía esconderse de él, empezar de nuevo, desaparecer. Stefano tiró su cigarrillo por la ventana y miró su reloj. Las 8:15. El apuro de la cena estaba comenzando. Era hora de hacer algunas preguntas más precisas. Stefano ya había probado el enfoque sutil, mostrar su placa, preguntar al gerente si una mujer con la descripción de Chiara trabajaba allí. Marco lo había bloqueado con la lealtad de ojos muertos de alguien que había visto la corrupción policial de cerca y había decidido de qué lado estaba. Lo sutil había terminado. Stefano esperó hasta que el chico del bus, el muchacho flaco que dejó caer la bandeja según la historia de Marco, salió a fumar un cigarrillo. El chico no podía tener más de 20 años, todo energía nerviosa y cicatrices de acné. Perfecto. Stefano cruzó la calle, calculando el momento para interceptar al chico en el callejón junto al restaurante, lejos de las cámaras, lejos de los testigos. Luca, ¿verdad? Dijo Stefano agradablemente, mostrando su placa. Los ojos del chico se abrieron de par en par. Yo no hice nada, oficial. Lo juro, relájate. Stefano sonrió. No estoy aquí por ti. Estoy buscando a alguien, una camarera que solía trabajar aquí, rubia, a finales de los 20, más o menos así de alta. Stefano levantó su teléfono, mostrando una foto de Chiara de hacía 2 años, antes de que huyera. El rostro de Luca hizo algo complicado. Reconocimiento, miedo, el cálculo mental de si mentirle a un policía valía lo que siguiera. No. La mano de Stefano salió disparada, agarrando el cuello de Luca y golpeándolo contra la pared de ladrillo con suficiente fuerza para dejarle sin aliento. Déjame reformular, dijo Stefano, con su voz todavía agradable, su sonrisa todavía fija. Sé que trabajó aquí. Sé que hace un mes algo pasó con unos perros. Sé que se fue con alguien en un coche muy caro. Lo que no sé es a dónde fue. Y tú me lo vas a decir. No puedo. El hombre, me matará. El puño de Stefano golpeó a Luca en el plexo solar. El chico se dobló sobre sí mismo, jadeando, y Stefano lo levantó de nuevo tirándole del pelo. El hombre del coche, presionó Stefano. ¿Quién era? No sé su nombre, jadeó Luca.
Nadie sabe su nombre. Solo le llamáis qué. Il fantasma, soy yo soy Luca. El fantasma. Es el dueño de la mitad de Nápoles. No le puedes tocar. Nadie puede. Stefano sintió el hielo deslizarse por su columna vertebral. Conocía ese nombre. Todo el mundo en las fuerzas del orden conocía ese nombre, aunque pretendieran no hacerlo. Matteo Rinaldi, el intocable, el fantasma que caminaba entre escenas del crimen y no dejaba huellas, ni testigos, ni evidencia. Describe el coche, exigió Stefano. Un Mercedes negro, ventanas tintadas. Tres perros dentro. Perros enormes. Chiara subió al coche con ellos y nunca volvió. Stefano soltó al chico, dejándole desplomarse contra el contenedor de basura. La mente de Stefano corría a toda velocidad, recalculando. Si Chiara de alguna manera se había involucrado con la familia Rinaldi, esto lo cambiaba todo. No podía simplemente ir a la puerta de Rinaldi y exigir que le devolvieran su propiedad. Necesitaba presión, un plan, tiempo, pero no demasiado tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número al que había jurado que nunca llamaría, un número que lo conectaba con personas que lo hacían quedar como un santo. Soy Bianchi, dijo cuando la línea se conectó. Necesito información sobre la ubicación actual de Matteo Rinaldi, propiedades, detalles de seguridad, todo. La voz al otro lado se rió, un sonido húmedo y feo. Ese tipo de información cuesta, detective. Dime tu precio. ¿Tienes a alguien dentro de su operación? Stefano sonrió, pensando en el rostro de Chiara, en la forma en que Chiara había mirado a esos perros como si fueran sagrados. Mejor. Tengo su punto débil. Stefano colgó y encendió otro cigarrillo, mirando las ventanas iluminadas del restaurante Impero. Chiara pensaba que había encontrado santuario con un monstruo. Chiara aún no entendía que los monstruos no protegen. Poseen. Y Stefano la había poseído primero. La encontraría. Quemaría la fortaleza donde se estaba escondiendo. Y cuando la arrastrara fuera, Chiara recordaría a quién pertenecía realmente. La red se estrechaba, y Chiara Mancini se estaba quedando sin lugares donde correr. La tormenta llegó desde la bahía justo después de medianoche, volviendo el cielo negro y violento. Los relámpagos cruzaron el horizonte como huesos rompiéndose, y el trueno sacudió los cimientos milenarios de la villa. Chiara se despertó al sonido de Dante aullando, un sonido primitivo y aterrorizado que le atravesó el pecho directamente. Chiara estaba fuera de la cama y corriendo antes de estar completamente consciente, descalza, todavía con la camiseta de gran tamaño con la que dormía. Los establos. Tenía que llegar a los establos. Pero cuando Chiara irrumpió por el corredor trasero de la villa, encontró las puertas del kennel ya abiertas y a Matteo de pie en el umbral. Silueteado por los relámpagos, con el rostro retorcido de frustración. Basta. Estaba gritando sobre el trueno. Dante. Fermo. Para. La orden no sirvió de nada. Los tres perros estaban en pleno pánico. Dante caminando frenéticamente de un lado a otro, Nero apretado en la esquina, temblando tan fuerte que su collar de cadena traqueteaba, Vergel ladrando a las sombras, a la tormenta, a amenazas invisibles que solo él podía ver. Matteo agarró a Dante por el collar, tratando de obligar físicamente al perro a tumbarse. Dante chasqueó los dientes, no una mordida, sino una advertencia, los dientes brillando a centímetros de la mano de Matteo. No lo hagas, dijo Chiara con firmeza. Matteo se giró, con el rostro peligroso. Matteo estaba sin camiseta, llevando solo unos pantalones de pijama negros, su pelo despeinado. Parecía más humano de lo que Chiara le había visto nunca, y más aterrador. Necesitan que los controlen. Necesitan que los consuelen, corrigió Chiara, pasando junto a Matteo hacia el kennel. Da un paso atrás. Lo estás empeorando. Estoy. La mandíbula de Matteo trabajó. Son mis perros y ahora mismo tú los estás asustando. Chiara se volvió para mirarlo de frente, y algo en su expresión hizo que Matteo se quedara paralizado. Estás usando la misma energía que la tormenta. Fuerte, agresivo, impredecible. Ellos no pueden distinguir entre tú y la amenaza. Otro relámpago. Vergel gritó y corrió hacia el rincón lejano, chocando con Nero. Ambos perros gruñeron entre sí, la confusión convirtiéndose en agresión mal dirigida.
Chiara cayó de rodillas en el suelo de hormigón. Dante, dijo Chiara, con voz baja y firme. Bien aquí. El perro grande dejó de caminar. Sus orejas giraron hacia su voz como antenas de radar. Chiara no llamó de nuevo. Simplemente se sentó, arraigada, irradiando calma en medio del caos. Lentamente, vacilantemente, Dante se acercó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Chiara puso ambas manos a ambos lados de su enorme cabeza y presionó su frente contra la de Dante. Lo so, susurró Chiara. Fa paura. Ma sei al sicuro. Lo sé. Da miedo. Pero estás a salvo. Chiara comenzó a tararear. Bajo, rítmico, la misma frecuencia que había usado en el restaurante. El sonido parecía cortar a través de la violencia de la tormenta, creando un bolsillo de paz. La respiración de Dante comenzó a calmarse, sus temblores disminuyeron. Matteo miraba, fascinado. Siéntate conmigo, dijo Chiara en voz baja, sin mirarlo. Despacio. Sin movimientos bruscos. Chiara. Siéntate conmigo, Matteo. Matteo obedeció, bajándose al suelo a su lado. Tan cerca, Chiara podía sentir el calor irradiando de su piel, oler la combinación de jabón caro y algo más oscuro, más elemental. Pon tu mano en su pecho, indicó Chiara. Sincroniza tu respiración con la suya. Adentro y afuera. Despacio. Matteo colocó su mano junto a la de Chiara en la caja torácica de Dante. El perro se tensó, pero la otra mano de Chiara acarició su flanco, manteniéndolo estable. ¿Sientes eso?, murmuró Chiara. Su latido. Se está calmando porque le estamos mostrando que no hay nada que temer. Los depredadores no se quedan quietos durante el peligro. Al sentarnos, le estamos diciendo que la tormenta no puede hacerle daño. Otro trueno, pero esta vez Dante solo se estremeció. Matteo mantuvo su mano firme, su respiración sincronizada con la del perro. Nero se acercó furtivamente, la curiosidad venciendo al miedo. Luego Berchel. En minutos, los tres perros se habían derrumbado a su alrededor, una pila de músculo y pelo y latidos lentamente calmándose. La tormenta arrasaba afuera, pero dentro del kennel solo había aliento, calor y silencio. ¿Cómo aprendiste esto?, preguntó Matteo, su voz apenas audible. Chiara estuvo callada un largo momento. Mi padre tenía PTSD, veterano de combate. Tenía episodios durante las tormentas, pensaba que estaba de vuelta en la guerra. Aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente estar presente, estar tranquilo, mostrarle a alguien que está a salvo creyéndolo tú mismo. Tu padre, dijo Matteo con cuidado. Las facturas médicas que intentabas pagar en el Impero. Diálisis, insuficiencia renal. La vano cubría la mitad. Chiara acarició la oreja de Dante. Murió 3 meses antes de que huyera de Bianchi. La mano de Matteo se movió desde el pecho de Dante para cubrir la de Chiara. El gesto fue tan inesperado, tan suave que Chiara se congeló. Lo siento, dijo Matteo. No lo estés. Estaba sufriendo. Al menos ahora, no por tu padre, interrumpió Matteo. Por Bianchi. Por lo que Bianchi te hizo. Por el hecho de que hayas estado cargando esto sola. Chiara se giró para mirarlo y la expresión en el rostro de Matteo le robó el aliento. No era lástima. Era reconocimiento. Un superviviente viendo a otro. Matteo. Matteo se inclinó hacia adelante lentamente, dándole todas las oportunidades de alejarse. Cuando sus labios se encontraron con los de Chiara, fue suave, preguntando, nada como la violencia que Chiara había esperado de un hombre como Matteo. Chiara le devolvió el beso. La cola de Dante golpeó una vez contra el suelo, un sonido de aprobación. Cuando se separaron, la tormenta ya se estaba desvaneciendo, retrocediendo de vuelta al mar. Los perros estaban dormidos en un montón entre ellos, pacíficos, protegidos. Esto es una idea terrible, susurró Chiara. Lo sé, acordó Matteo. No me voy a quedar. Después de 4 meses. Lo sé. Pero la mano de Matteo se apretó alrededor de la de Chiara. Se sentaron en el kennel hasta el amanecer, rodeados de perros dormidos, aferrándose el uno al otro como supervivientes de un naufragio o aferrándose a la madera a la deriva. Ninguno de los dos mencionó que la tormenta de afuera había terminado.
La tormenta dentro de ellos acababa de comenzar. Chiara estaba en el patio de entrenamiento con Berchel trabajando en ejercicios de agresión controlada cuando la voz de Rocco crepitó a través del sistema de intercomunicación de la finca con una sola palabra que convirtió su sangre en hielo. Policía. Chiara soltó la manga de entrenamiento y corrió hacia la casa principal, con Berchel igualando su zancada. Para cuando llegó al patio delantero, Matteo ya estaba allí, flanqueado por 4 de sus hombres, todos armados. Más allá de las verjas de hierro, 3 vehículos policiales estaban estacionados en una demostración deliberada de fuerza, 2 coches patrulla y un sedán sin identificar. El detective Stefano Bianchi estaba de pie en la verja con un papel en la mano y una sonrisa que hizo que Chiara quisiera vomitar. Matteo Rinaldi, llamó Stefano, su voz cargada con toda la autoridad de un hombre con una placa y una vendetta. Tengo una orden para registrar estas instalaciones en busca de una fugitiva, Chiara Mancini, buscada por distribución de narcóticos y huida de la custodia. Rocco ya estaba en la verja, su enorme figura bloqueando la entrada. Muéstrame la orden. Stefano pasó el papel a través de los barrotes. Rocco lo examinó con la atención cuidadosa de alguien que había visto documentos falsificados antes. Su expresión se oscureció. Esta orden fue emitida por el juez Caruso, dijo Rocco lentamente. Se jubiló hace 8 meses. Entonces fue recientemente remitida, respondió Stefano sin inmutarse. Ahora abrid la verja. O llamaré a refuerzos y a un ariete. No llamarás a nada, dijo Matteo, dando un paso adelante. Su voz era seda sobre cuchillas. Estás a 40 kilómetros fuera de tu jurisdicción, detective. Los vicios de Nápoles no tienen autoridad en Posillipo. ¿Y esa orden? Matteo señaló con desdén. No vale el papel en el que está impresa. La sonrisa de Stefano se ensanchó. Tengo autorización del mando regional. Y a menos que quieras que añada obstrucción a la justicia a tu muy larga lista de presuntos crímenes, abrirás esta verja y producirás a Chiara Mancini. Chiara sintió que el mundo se inclinaba. Chiara reconoció la jugada. Stefano no necesitaba una orden legítima. Solo necesitaba entrar, causar caos y usar la confusión para atraparla. Para cuando alguien aclarara la jurisdicción y el papeleo, Chiara estaría bajo su custodia. Y las manos de Matteo estarían atadas por su necesidad de permanecer invisible ante las fuerzas del orden. Deténlo, le dijo Matteo a Rocco en voz baja, luego se volvió y agarró el brazo de Chiara. Dentro ahora. No. Los ojos de Matteo destellaron peligrosamente. Esto no es una negociación. Tienes razón, no lo es, Chiara liberó su brazo. Si me escondo, destrozará este lugar. Usará esto como excusa para allanar la finca, confiscar propiedades, arrestar a tu personal. A Stefano no le importa la legalidad. Le importa el castigo. Entonces yo me encargo. ¿Haciendo qué? Matando a un policía. Eso es lo que Stefano quiere, Matteo. Quiere que cruces una línea que te obliga a salir a la luz. Chiara se acercó más, bajando la voz. Stefano no está aquí por la justicia. Está aquí por mí. Así que déjame enfrentarme a él. De ninguna manera. Escúchame. Chiara insistió, con la mano en el pecho de Matteo. Me has dado santuario. Me has protegido. Pero no voy a dejar que quemes todo lo que has construido por mi culpa. Detrás de ellos, Stefano se estaba impacientando. Cuento hasta 10, Rinaldi. Luego entró, de una manera o de otra. La mandíbula de Matteo era granito. Cada instinto que tenía, cada impulso violento y territorial le gritaba que eliminara la amenaza. La mano de Matteo se movió hacia el arma en su espalda. Por favor, susurró Chiara. Confía en mí. Fue el por favor lo que lo decidió. Matteo había sido suplicado antes, por clemencia, por la vida, por muertes rápidas. Pero Chiara no estaba suplicando por ella misma. Chiara estaba suplicando por él. Matteo dejó caer la mano, alejándola del arma. Rocco, dijo Matteo, con la voz tensa de rabia contenida. Abrid la verja. Las verjas de hierro se abrieron con un quejido mecánico. Stefano entró con 3 agentes uniformados detrás de él, con expresión triunfante. Stefano barrió con la mirada al grupo reunido hasta que sus ojos encontraron a Chiara. La posesión desnuda en su mirada le puso la piel de gallina a Chiara.
Ahí estás, dijo Stefano suavemente. Te he estado buscando por todas partes, tesoro. Chiara se obligó a mantenerse quieta, a no retroceder detrás de la presencia protectora de Matteo. No voy a irme contigo, Stefano. Eso no es tu decisión. Stefano sacó las esposas de su cinturón. Chiara Mancini, estás detenida por... Un gruñido sordo cortó sus palabras. Dante emergió de la entrada de la villa, flanqueado por Nero y Berchel. Los tres perros se movieron como una sola unidad, posicionándose entre Chiara y Stefano en una formación defensiva perfecta. No ladraron, no se abalanzaron. Simplemente se quedaron allí, 70 kilos de violencia controlada multiplicados por 3, y miraron al detective con ojos que prometían la muerte. Los tres agentes uniformados retrocedieron inmediatamente, con las manos moviéndose hacia sus armas. Llama a tus perros, Rinaldi, dijo Stefano. Pero había un temblor en su voz ahora. No son sus perros, dijo Chiara en voz baja. Ya no. Chiara dio un paso adelante, y los tres perros se movieron con Chiara, manteniendo su triángulo protector. Stefano levantó las esposas, y los labios de Dante se retiraron de sus dientes en un gruñido silencioso. ¿Vas a dispararles?, preguntó Chiara. A tres animales protegidos en propiedad privada, ante testigos. ¿Cómo explicarás eso en tu informe, detective? La mano de Stefano tembló. Chiara podía ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos, el análisis de coste-beneficio de la violencia frente a la victoria. Esto no ha terminado, dijo Stefano por fin, bajando las esposas. Tu orden se mantiene. La próxima vez que vuelva, será con autorización legítima. Y cuando te lleve, Mancini, no habrá ningún perro detrás del que esconderte. Entonces estaré esperando, dijo Matteo suavemente. Y detective, la próxima vez que aparezcas en mi verja con documentos fraudulentos, no te irás. No era una amenaza. Era una promesa. Stefano sostuvo la mirada de Matteo durante 3 segundos, luego se dio la vuelta y caminó de regreso por las verjas. Los vehículos policiales se alejaron con una lluvia de grava. En el momento en que desaparecieron, las piernas de Chiara cedieron. Matteo la atrapó antes de que llegara al suelo, tirando de Chiara contra su pecho. Los perros los rodearon inmediatamente a ambos, gimiendo, presionándose cerca. No ha terminado, susurró Chiara. No, acordó Matteo, apretando sus brazos alrededor de Chiara. No ha terminado. Pero ahora sé con qué estoy tratando. Matteo miró a Rocco por encima de la cabeza de Chiara. Encuentra todo sobre el detective Stefano Bianchi, dijo Matteo, con voz fría y definitiva. Donde vive, donde bebe, a quien quiere. Y luego descubre cómo hacerlo desaparecer. Stefano volvió 6 días después, pero esta vez no se molestó con verjas, órdenes judiciales ni la pretensión de la ley. Stefano llegó a las 3 de la mañana con 2 hombres que no eran policías, sicarios prestados de la familia Volpe, hombres que le debían favores y no hacían preguntas. Primero cortaron la electricidad de la finca, sumiendo la villa en la oscuridad. Luego violaron el muro sur, donde la cobertura de cámaras de Rocco tenía un hueco de 30 segundos en su patrón de barrido. Alguien les había dado inteligencia. Alguien de dentro los había traicionado. Matteo se despertó con la sensación del acero frío presionado contra su sien y el aliento empapado de whisky de Stefano en su cara. Muévete y pinto tus sábanas caras con tu cerebro, susurró Stefano. Matteo se quedó perfectamente quieto, su mente corriendo a través de los cálculos. Su arma estaba en la mesilla de noche, a 45 centímetros. Los hombres de Rocco estaban apostados por toda la villa, pero en la oscuridad, sin electricidad, la coordinación sería un caos. El botón de pánico bajo su almohada era inútil sin electricidad. ¿Dónde está ella?, exigió Stefano. ¿Quién? El cañón de la pistola golpeó el pómulo de Matteo con suficiente fuerza para partir la piel. La sangre corrió caliente por su cara. No juegues conmigo. Chiara. ¿Dónde está? Ala de invitados, 3er piso. La voz de Matteo era firme, a pesar del sabor cobrizo de la sangre en su boca. Pero no llegarás allí. De verdad. Se rió Stefano, un sonido quebradizo. Tu seguridad está dispersa, tus alarmas están muertas, y tengo 2 amigos muy motivados conmigo que están siendo pagados extremadamente bien para asegurarse de que salga de aquí con mi propiedad.
Estéfano agarró a Matteo por el pelo y lo sacó de la cama, presionando la pistola en su columna vertebral. Vas a llevarme con ella, y vas a silenciar a esos malditos perros, o te disparo a ti, luego a ellos, y me la llevo de todas formas. Se movieron por la villa oscura, los dos sicarios de Estéfano flanqueándolos con precisión militar. Uno tenía bridas de plástico y cinta americana. El otro tenía una escopeta. Ambos tenían los ojos muertos de hombres que habían hecho cosas peores por menos dinero. Cometiste un error, Rinaldi, dijo Estéfano mientras subían las escaleras. Creer que podías quedártela. Chiara es mía. Siempre ha sido mía. Yo la hice. Yo puedo deshacerla. Eres un hombre muerto, respondió Matteo con calma. Palabras valientes de alguien con una pistola apuntándole a la. El gruñido comenzó bajo, casi subsónico, vibrando a través de la oscuridad como el temblor previo a un terremoto. Estéfano se congeló en el rellano. 6 ojos reflejaron la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas, 3 pares brillando como brasas en las sombras. Dante, Nero y Vergel estaban de pie en lo alto de las escaleras en formación perfecta, bloqueando el camino al tercer piso, hacia Chiara. Llámalos, siseó Estéfano, apretando más la pistola en la columna de Matteo. No puedo, dijo Matteo. Y por primera vez esa noche, Matteo sonrió. Ya no me escuchan a mí. Dante, fermo. Estéfano gritó el comando que había oído usar a Matteo. Al suelo. Los perros no se movieron. Simplemente permanecieron allí, 3 sombras talladas de violencia, esperando. Dispárales, ordenó Estéfano a sus sicarios. El hombre con la escopeta la levantó, apuntando a Dante. Su dedo se apretó en el gatillo. Atacó. Llegó la voz de Chiara desde la oscuridad detrás de los perros. Ataque. Lo que sucedió después ocurrió demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera adecuadamente. Dante se lanzó escaleras abajo como un misil, 55 kilos de músculo y furia golpeando al sicario de la escopeta de lleno en el pecho. La escopeta disparó hacia el techo, lloviendo yeso mientras el hombre caía hacia atrás, gritando. Las mandíbulas de Dante se cerraron en torno a su antebrazo, y el sonido de los huesos rompiéndose era audible incluso sobre el caos. Nero y Vergel se dividieron izquierda y derecha en una maniobra de flanqueo de pura precisión táctica. Nero golpeó al segundo sicario bajo, yendo por las piernas, cortando tendones con exactitud quirúrgica. Vergel fue alto, sus mandíbulas cerrándose en torno a la mano armada del hombre, obligándole a soltar la pistola antes de arrastrarlo al suelo. Era una caza en manada coordinada y practicada en su máxima eficiencia. La pistola de Estéfano giró alejándose de Matteo, rastreando desesperadamente entre los 3 puntos de ataque, intentando encontrar un objetivo sin golpear a sus propios hombres. Matteo se movió. Matteo se giró dentro de la guardia de Estéfano, agarró la muñeca del detective y la golpeó contra la barandilla. La pistola traqueteó escaleras abajo. Estéfano intentó dar un puñetazo, pero Matteo era más rápido, más furioso, y 4 semanas de ver sufrir a Chiara por la obsesión de este hombre impulsaban cada movimiento. Matteo clavó su puño en el plexo solar de Estéfano, doblándolo, y luego levantó su rodilla contra la cara del detective. La sangre explotó de la nariz de Estéfano. Estéfano tropezó hacia atrás, golpeó la pared, se deslizó hacia abajo. Los 2 sicarios ya no gritaban. Los perros los tenían inmovilizados, no matando, sino sujetando. Sus mandíbulas bloqueadas en torno a extremidades y gargantas con la presión justa para impedir el movimiento sin desgarrar la carne. Chiara apareció en lo alto de las escaleras, silueteada por la luz de la luna, llevando una de las camisas de Matteo y nada más. En la mano sostenía el radio de emergencia de la finca. Fermo, dijo Chiara en voz baja. Parad. Los 3 perros soltaron inmediatamente a sus objetivos y volvieron a su lado, sentándose en formación perfecta, sin ni siquiera respirar con dificultad. La sangre manchaba sus músculos, pero sus ojos estaban claros, enfocados, esperando su siguiente orden. Estéfano los miró desde el suelo, su cara una máscara de sangre y terror. Tú, estás loca. Eso es asalto. Eso es defensa propia, corrigió Matteo, recogiendo el arma abandonada de Estéfano. Entraste en mi casa, amenazaste mi vida. Mis perros me protegieron. Matteo sonrió, frío y definitivo. Trágico, realmente.
Los tres muriendo en un robo con allanamiento que salió mal. Los ojos de Stefano se abrieron de par en par. No puedes, habrá una investigación. No habrá ninguna investigación, dijo una nueva voz desde la planta baja. Rocco emergió de la oscuridad con 6 de sus hombres, todos armados, todos con un aspecto extremadamente disgustado de haber sido sorprendidos. Rocco inspeccionó la escena, los sicarios rotos, el detective sangrando, los perros de guardia, y sacudió la cabeza. Alguien cortó nuestro perímetro sur. Ya hemos identificado al guardia que aceptó el soborno. Ya no será un problema. El tono de Rocco dejaba claro lo que, ya no será un problema, significaba. En cuanto a este desorden. Rocco miró a Matteo, esperando órdenes. Matteo miró hacia arriba a Chiara, de pie en lo alto de las escaleras como un ángel vengador flanqueado por perros del infierno. ¿Qué quieres tú? Le preguntó Matteo simplemente. Chiara bajó las escaleras lentamente, los 3 perros moviéndose con Chiara en perfecta sincronización. Chiara se detuvo frente a Stefano, mirando hacia abajo al hombre que la había aterrorizado, la había controlado, intentado poseerla. Quiero que sepa lo que se siente, dijo Chiara suavemente. Estar impotente. Chiara se agachó al nivel de Stefano. Dante se movió con Chiara, posicionando su enorme cabeza a centímetros de la cara del detective. Ringiare, susurró Chiara al perro. Gruñe. El gruñido de Dante era el sonido de las pesadillas, profundo, retumbante, prometiendo la muerte. Stefano gimoteó. Realmente gimoteó, aplastándose contra la pared como si pudiera atravesarla. Por favor, suplicó Stefano. Por favor, Chiara. No, ahora suplicas, dijo Chiara. Ahora dices por favor. Chiara se puso de pie, mirando a Matteo. Hazlo desaparecer, dijo. No me importa cómo. Solo asegúrate de que nunca vuelva. Matteo asintió una vez. Estaba hecho. Encontraron el cuerpo del detective Stefano Bianchi 3 días después en un coche quemado en las afueras de Caserta, a 40 kilómetros de Nápoles. El informe oficial afirmaba que Bianchi estaba investigando una pista sobre una red de tráfico de drogas cuando su vehículo fue emboscado. La balística relacionó las balas con un arma registrada a nombre de la familia Volpe, uno de los sicarios que habían irrumpido en la finca Rinaldi y que posteriormente habían desaparecido. La narrativa se escribía sola. Policía corrupto, tratos sucios, un final sucio inevitable. Asuntos Internos lanzó una investigación pro forma que concluyó en una semana. Encontraron las cuentas offshore, los sobornos, el rastro de corrupción que Stefano había sido demasiado arrogante para ocultar correctamente. Su legado fue enterrado junto con su cuerpo, y el caso fue cerrado con el tipo de finalidad eficiente que solo ocurre cuando personas poderosas quieren que algo sea olvidado. Chiara vio la cobertura noticiosa desde la biblioteca de la villa, con la cabeza de Dante descansando en su regazo, y no sintió nada más que un alivio distante y frío. No satisfacción. No culpa. Solo el exhalar tranquilo de un animal cazado al que finalmente se le permite descansar. Ha terminado, dijo Matteo desde el umbral. Chiara levantó la vista hacia Matteo. Este hombre que había matado por Chiara, que había desmantelado toda la existencia de un policía corrupto con la misma eficiencia casual que podría usar para cancelar una reserva de cena. Matteo sostenía 2 copas de vino y llevaba una expresión que Chiara había aprendido a reconocer como preocupación disfrazada de neutralidad. ¿De verdad?, preguntó Chiara. La orden es nula. La investigación está cerrada. El compañero de Bianchi ha sido trasladado a un puesto de tráfico en Salerno. Matteo cruzó la habitación y le tendió una copa. Eres libre, Chiara. La mujer que no existía puede permanecer muerta. O puedes reclamar tu nombre. Tu elección. Libre, repitió Chiara, probando la palabra. Se sentía extraña en su lengua después de tanto tiempo. Tus 4 meses se acaban en 2 semanas, continuó Matteo, con voz cuidadosamente neutral. Cumplo mis promesas. Puedes irte cuando quieras. Chiara miró hacia abajo a Dante, cuya cola golpeaba un ritmo lento y esperanzador contra la alfombra persa. Chiara pensó en el patio de entrenamiento, los paseos por el jardín, la tormenta en el kennel cuando Matteo la había besado como si fuera algo precioso en lugar de dañado. Chiara pensó en despertarse en un lugar donde nadie la estaba cazando, donde los únicos ojos que la miraban eran caninos y adoradores. ¿Y si no quiero irme?
preguntó Chiara en voz baja. La neutralidad cuidadosamente mantenida de Matteo se resquebrajó. Matteo dejó su copa de vino y se arrodilló ante su silla, sus manos cubriendo las de Chiara. Entonces quédate, dijo Matteo simplemente. No como empleada, no como alguien escondiéndose. Quédate ¿como qué? Como mía, terminó Matteo. Como de ellos. Matteo señaló a Dante. Como la mujer que domó a los monstruos y los convirtió en algo mejor. Chiara sonrió, una sonrisa real, la primera en meses que no llevaba el peso del miedo. No te domé, Matteo. No lo hiciste. El pulgar de Matteo trazó círculos en su palma. Hace 6 meses, habría matado a Bianchi yo mismo, despacio, en público, como ejemplo. Pero tú me pediste que confiara en ti, y lo hice. Has cambiado todo, tesoro. Los perros, la finca, yo. Matteo metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, no ostentoso, no una reclamación de propiedad, solo una sencilla banda de oro blanco con 3 pequeños diamantes puestos en fila. Uno por cada uno de ellos, explicó Matteo. Y todos ellos para ti. Chiara tomó el anillo, lo sostuvo a la luz, lo vio arder a fuego en el sol de la tarde que se filtraba por las ventanas. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, aclaró Matteo rápidamente. Todavía no. Te estoy pidiendo que te quedes. Que construyas algo conmigo. ¿Qué? Chiara lo besó, cortando su atípico balbuceo. Cuando Chiara se apartó, se deslizó el anillo en su propio dedo. Sí, dijo Chiara simplemente. La cola de Dante golpeó con más fuerza, y desde algún lugar de la villa, Nero y Bergel comenzaron a ladrar en lo que solo podía describirse como celebración. 2 semanas después, Chiara caminaba por los jardines de la finca en la luz dorada del principio de la tarde, los 3 perros moviéndose a su alrededor en una formación suelta y protectora. Acababan de terminar una sesión de entrenamiento avanzado, trabajo de llamada a distancia, posicionamiento defensivo de múltiples objetivos, el tipo de obediencia de alto nivel que requería confianza absoluta entre el adiestrador y el animal. Eran perfectos. No porque hubieran sido quebrados hasta la sumisión, sino porque les habían dado algo que valía la pena proteger. Matteo seguía a 10 pasos de distancia, con las manos en los bolsillos, observando a la mujer que de alguna manera había infiltrado su fortaleza y la había conquistado desde dentro. Rocco caminaba a su lado, sacudiendo la cabeza con incrédula diversión. Los tiene mejor entrenados que cualquier unidad militar que haya visto, observó Rocco. Y de alguna manera, jefe, te tiene igualmente bien entrenado. Matteo no lo negó. Hay destinos peores. Los hombres la llaman la Regina, continuó Rocco. La reina. La respetan, le temen un poco, honestamente. La voz se está corriendo entre las familias de que la mujer de Matteo Rinaldi puede controlar a su cerbero con un susurro. Bien, dijo Matteo. Que hablen. Que sepan que cualquiera que la amenace tendrá que responder ante algo más que solo yo. Más adelante, Chiara se dio la vuelta, su cabello capturando la luz, y le llamó. ¿Vienes, o vas a acechar ahí atrás toda la tarde? Estoy apreciando la vista, respondió Matteo. Chiara puso los ojos en blanco, pero sonrió, y los 3 perros se sentaron en perfecto unísono esperando a que Matteo se acercara. Cuando Matteo llegó a Chiara, Chiara tomó su mano entrelazando los dedos con los suyos. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Chiara mientras continuaban caminando juntos, los perros guiando el camino por el sendero del jardín. ¿Qué? Hace 6 meses estaba huyendo de un monstruo y accidentalmente encontré 3 más. Y de alguna manera, todos resultaron ser exactamente lo que necesitaba. 3. Matteo arqueó una ceja. Chiara lo miró, con expresión juguetona. Dante, Nero, Bergel y tú. Tú, dijo Chiara, apretando su mano. Eres el guardián de los monstruos que también necesitaba a alguien que lo guardara a él. Matteo la acercó, besando la parte superior de su cabeza mientras caminaban. Detrás de ellos, el sol se ponía sobre la bahía de Nápoles, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa. La villa se erguía como una fortaleza a sus espaldas, impenetrable, segura. Dentro de esas paredes, una mesera se había convertido en reina. 3 asesinos se habían convertido en protectores, y un hombre que había gobernado a través del miedo había aprendido que las cadenas más fuertes son las forjadas desde la confianza.
El Cerbero de Nápoles había encontrado a su señora, y el fantasma de Nápoles finalmente había encontrado su hogar. En el jardín, Dante miró hacia atrás a los dos humanos caminando juntos, luego a sus hermanos flanqueándolos. Su cola se movió una vez, satisfecha. La manada estaba completa. El territorio estaba seguro. Y por primera vez en su violenta vida, la bestia estaba en paz.